Bienvenido a Te lo cuento. Ve por tus audífonos y ponte cómodo. Hoy te voy a contar Star Wars por Joe Schreiber. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Capítulo 1. La Purga. Las noches eran lo peor. Incluso antes de la muerte de su padre, Trick Longo empezó a temer las largas horas que seguían al encierro. Las sombras y los sonidos y el golfo de silencio que, de forma inestable y repetitiva, se formaban entre ellos. Una noche tras otra yacía inmóvil en su litera y contemplaba el chorreante techo de duracero de su celda, tratando de conciliar el sueño, o, al menos, de sustituirlo con algo aceptable. A veces, de hecho, empezaba a dormitar y a flotar con una reconfortante sensación de ligereza. Pero luego, el grito o el llanto de un recluso que tenía una pesadilla lo despertaba bruscamente. El corazón le empezaba a palpitar con fuerza, la garganta se le tensaba y los músculos del estómago se le retorcían como si se le fueran a salir. En la barcaza prisión imperial Purga, las pesadillas nunca faltaban. Trick no sabía con exactitud cuántos prisioneros transportaba la Purga en ese momento, pero calculaba que entre humanos y los demás habría unos 500 seres que fueron arrebatados de todos los rincones de la galaxia, secuestrados como le sucedió a él y a su familia 8 semanas estándar antes. A veces las lanzaderas regresaban casi vacías, otras llegaban retacadas de formas alienígenas que no dejaban de pelear entre sí, y de supuestos simpatizantes rebeldes de todo tipo de especies y calañas. Había mercenarios y sociópatas que no se parecían a ninguno que Trick hubiera conocido. Criaturas de labios delgados que se reían a carcajadas y se burlaban en lenguas sediciosas que a él solo le sonaban como chasquidos y siseos. Sus historias estaban plagadas de vergonzosos secretos y venganzas innombrables. Cada vez resultaba más difícil ser cuidadoso. De pronto ya necesitaba tener ojos en la nuca, como de hecho ya tenían algunos seres. 2 semanas antes, en ese mismo comedor, Trick se fijó en un recluso alto y discreto que, aunque estaba sentado y le daba la espalda, lo observaba con el ojo enrojecido que tenía en la parte de atrás de la cabeza. Tenía la impresión de que cada día la criatura se sentaba más cerca de él, pero luego, una buena mañana desapareció sin ninguna explicación, aunque no de sus sueños. Trick suspiró, se apoyó en los codos y miró el corredor por entre los barrotes. Esa noche, la luz disminuyó tanto como era posible en el área de los presos comunes, lo que sumió el pasillo en un permanente crepúsculo gris. Los rodianos de la celda de enfrente se fueron a dormir, o al menos fingieron que lo hacían. El chico se forzó a permanecer despierto. Reguló su respiración y escuchó los débiles ecos de los murmullos y los gruñidos de los convictos. De vez en cuando, un droide ratón o alguna unidad de mantenimiento de bajo nivel de los cientos que habitaban la barcaza pasaba por ahí dando tumbos para hacer algún mandado programado o cualquier otra cosa. Y por supuesto, por debajo de todos los sonidos, con un tono grave, aunque no lo suficiente para escapar del rango de audición, se oía el omnipresente tamborileo de las turbinas de la barcaza que crujían sin cesar mientras surcaban el espacio. A pesar de todo el tiempo que llevaba a bordo, Trick todavía no se acostumbraba a ese último sonido que sacudía la estructura de la Purga. Subía por sus piernas y hacía que los huesos y los nervios le cascabelearan. No había manera de librarse de él. Socavaba por completo cada momento de su existencia y le resultaba ya tan familiar como su propio pulso. Trick recordó cuando 2 semanas antes vio a su padre exhalar el último suspiro con un temblor en la unidad médica. También rememoró el silencio que siguió cuando los droides médicos desconectaron el dañado cuerpo del anciano de los biomonitores y se prepararon para deshacerse de él. En esa ocasión, cuando el último de los monitores quedó en silencio, Trick volvió a percibir el grave rugido de los motores, un innecesario recordatorio más de dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Recordó que el ruido lo hizo sentirse perdido, diminuto e increíblemente triste.
Fue como si una especie de gravedad artificial ejerciera su fuerza directamente en su corazón. En ese momento, al igual que ahora, supo que aquel sonido solo representaba una cosa: el implacable y agotador esfuerzo del imperio por consolidar su poder. «Olvídate de la política», le decía siempre su padre. «Solo dales algo que necesiten para que no te coman vivo». Pero se los comieron vivos a ambos de todas formas, a pesar de que nunca fueron simpatizantes, sino unos estafadores de poca monta que terminaron por ser arrestados durante una búsqueda imperial de rutina. Los motores de la tiranía aterrizaron, los engancharon y los arrastraron por la galaxia hacia una remota luna penitenciaria. Trick tenía la impresión de que ese ruido continuaría haciendo eco de manera indefinida hasta que... «Trick». De repente escuchó la voz de Cale detrás de él. Incluso se retrajo un poco al oírla. Trick volteó y se encontró con la mirada de su hermano mayor. Su rostro arrugado y decaído por el sueño se veía como una silueta fantasmal de 3/4, suspendida en la sombra de la celda. Parecía como si solo estuviera despierto en parte y dudara de si lo que veía era un sueño o no. «¿Qué sucede?», preguntó Cale, pero de su boca solo salió un somnoliento murmullo. «¿Qué sucede?». Trick se aclaró la garganta. La voz empezó a cambiarle recientemente y estaba consciente de los quebrados altibajos sonoros que producía cuando no prestaba toda su atención. «Nada. ¿Estás preocupado por lo que va a pasar mañana?». «¿Yo?», resopló Trick. «Por favor». «Es normal que estés inquieto». Cale se quedó pensando un momento y emitió un gruñido de desconcierto. «Sería una locura que no lo estuvieses». «Tú no tienes miedo», afirmó Trick. «Papá jamás habría... Iré solo». «No». La palabra tronó en su garganta con una angulosidad casi dolorosa. «Papá dijo que teníamos que permanecer juntos». «Solo tienes 13 años», arguyó Cale. «Tal vez no estás... Ya sabes. Cumplo 14 el próximo mes». A Trick le volvió a embargar la emoción en cuanto mencionó su edad. «Tengo edad suficiente». «¿Estás seguro?». «Absolutamente». «Bien. Consúltalo con la almohada y ve si no has cambiado de opinión para mañana». Cuando Cale se dejó caer en su litera, sus palabras empezaron a escucharse atropelladas. Trick permaneció sentado con los ojos fijos afuera de la celda, en el largo y oscuro vestíbulo de la zona donde estaban alojados los presos comunes que se había convertido en su ya no tan nuevo hogar. «Consúltalo con la almohada», recordó, y en ese preciso momento, como por arte de magia, por el poder de la sugestión, empezó a considerar realmente la posibilidad de dormir. Se recostó y dejó que la pesadez de su propia fatiga lo cubriera como una frazada y sustituyera la ansiedad y el miedo. Trató de enfocarse en el sonido de la profunda y reconfortante respiración de Cale. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Luego, en algún lugar de las profundidades de los niveles de la barcaza, se oyó un lamento inhumano. Trick se sentó y recuperó el aliento. Un escalofrío le tensó los hombros, los brazos y la espalda. Luego recorrió su piel milímetro a milímetro y le erizó el vello de la nuca. Cale, que seguía dormido en su litera, solo giró y murmuró alguna incoherencia. Se escuchó otro grito, pero más débil. Trick se dijo a sí mismo que solo era uno de los convictos. Otro sueño inquietante en la línea de ensamblaje de la fábrica nocturna de pesadillas. Pero no sonaba como una pesadilla. Sonaba como si un convicto de cualquiera de las formas de vida que ya habitaban estuviera siendo atacado, o se estuviera volviendo loco. Trick seguía sentado. Permaneció perfectamente inmóvil con los ojos apretados y la esperanza de que los latidos de su corazón aminoraran la marcha, de que, por favor, no fueran tan rápido. Pensó en lo que había sucedido en la cafetería, en el preso que desapareció y cuyo nombre nunca supo, el que lo observaba con su ojo rojo. ¿Cuántos ojos más se posaban sobre él sin que se diera cuenta? Consúltalo con la almohada. Pero ya sabía que, sin importar cuánto se aferrara a la almohada, esa noche no volvería a dormir. Eso fue todo por ahora. Gracias por quedarte hasta el final. La historia continúa, pero te lo cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima.